adultos personas que hemos vivido la vida, y personas que un momento en nuestra existencia pudimos tener una experiencia espiritual que nos hizo comprender la realidad de la vida y aceptamos el mensaje de Jesucristo y realizamos que éramos parte del reino de los cielos. Por ejemplo, yo tengo 72 años de haber conocido a Cristo. Y en el momento que yo conocí al Señor, seguro que hice el pacto de crecimiento espiritual para mí. Y aún entre caídas y levantadas, el mensaje de Jesucristo no ha muerto. Al contrario, ahora que me acerco al ocaso de mi existencia, reconozco que fue el mejor o la mejor decisión que pude haber hecho esa noche de enero. Y como escribí en un himno que escribí, una noche oscura y tenebrosa, buscando entre placeres el vicio y la pasión, aquella paz que un día creía poseerla, más lejos se encontraba de mi corazón. Pero además, el creyente en su vida de creyente tiene que realizar lo que se conoce como el conflicto cósmico. Dios en conflicto con Satanás. Nosotros en conflicto con Satanás. En otras palabras, realizamos la realidad del conflicto entre el cuerpo y el espíritu. Y ese es el tema que vamos a discutir en esta mañana. Por eso les llamo la atención a la carta de los Romanos, en el capítulo 7, verso 15, dice así: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol está describiendo ese conflicto cósmico, ese conflicto entre el cuerpo y el espíritu. Es más, el Señor Jesús
lo reconoce cuando Él le dice a sus apóstoles que la carne es débil, aunque el espíritu está presto. El apóstol nos está hablando de la llamada triconomía del ser humano. O sea, que el ser humano tiene tres entidades: el cuerpo, el espíritu y el alma. Y el apóstol se está dando cuenta que su cuerpo está vendido al pecado. Y aun cuando ha creído en Cristo, y aun cuando le sirve a Cristo, tiene momentos de debilidad. Y dice, hago lo que aborrezco. En otras palabras, hago lo que yo no quiero hacer. Lo que mi espíritu, lo que mi alma siente no hacer, eso lo hago. Deshonro a Cristo, me deshonro yo, pero aborrezco lo que he hecho. Estoy repitiendo la palabra aborrezco porque quiero decirles una cosa. Esta palabra la pueden circular en la Biblia si quieren. Aborrezco, porque esa es la clave de lo que el apóstol quiere decir. Aborrezco es el parámetro de los sucesos que ocurren. Porque el pecado puede ser de calidad que guste al cuerpo humano. Y si gusta al cuerpo humano, entonces el cuerpo, como está vendido al pecado, reacciona que ni siquiera Satanás se tiene que molestar, solamente nos contempla y nos dice qué tonto eres. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que nos gusta. Ahora, cuando decimos aborrezco lo que estoy haciendo, es porque al final el pecador se da cuenta de la situación y no lo vuelve a hacer. Esa es la historia de David. Señor, ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él ha cometido un grave error. Le ha quitado la mujer a uno de sus oficiales. Y para cubrir la falta, comete otra falta. Lo manda a matar. Y solamente la voz sabia del profeta, cuando le dice ese hombre, eres tú. Entonces él tiene que darse cuenta
se da cuenta de lo que ha ocurrido y aborrece lo que ha hecho. Así que tal nos parece que el conflicto entre la carne y el espíritu viene a ser el tema central de las Sagradas Escrituras. Porque tenemos a un Adán, comienza la línea de desobediencia a Dios. Y la historia bíblica nos continúa hablando de muchos hombres que, aunque tienen grandes victorias, cometen sus errores. Moisés, cómo Dios lo trataba. Era mi amigo. Yo hablo con él. Él habla conmigo. Y lo más sencillo no lo hace. El espíritu de Moisés recibe la orden de tocar la piedra para que salga el agua. Y el cuerpo de Moisés, enojado, golpea la piedra. Y el Señor entonces tiene que decirle: no entrarás a la tierra prometida. Solamente trépate al cerro, al monte, y de allí mírala. Saboréala desde lejos, porque no vas a entrar. Entonces, si nuestros líderes, maestros, predicadores, hermanos, queridos, cometen faltas, cometen errores, es porque realidad es una realidad el conflicto que hay entre este cuerpo y el alma y el espíritu que están en mí. Así que, para comprender a cabalidad este asunto, no solamente tenemos que ver las cosas que suceden, los resultados desastrosos que a veces resultan. Y eso hace que sea una necesidad que cada cristiano, cada creyente viva en la conciencia de que él está siendo parte de ese conflicto. Que no es Dios contra Satanás, ni Satanás contra Dios, sino que soy yo mismo. Este cuerpo me demanda, este cuerpo busca, este cuerpo es débil, este cuerpo no ve lo espiritual. Pero tengo además un espíritu que es de Dios,
que es nada menos el aliento de Dios. Y tengo un alma donde se muestran los sentimientos humanos, allí en lo más profundo de nuestro ser. En otras palabras, recuerden esto, la tricotomía, o sea, esos tres, dos son espirituales y uno es carnal. Así es que usted y yo somos superiores en el espíritu, no en la carne. Quiere decir que lo espiritual debe ser lo dominante en nuestro ser. Pero nosotros permitimos que el cuerpo domine al alma y al espíritu. Y ahí es donde está la caída. Y ahí es donde está el peligro. Y ahí es donde está el conflicto moviéndose. Permítanme leer, porque no quiero perder este asunto. Se necesita o necesitamos descubrir los aspectos relacionados con el mecanismo, porque eso es un mecanismo que funciona, es más, funciona hasta cuando nosotros estamos dormidos. Yo creo, soy de los que creo que aún en el sueño nosotros pecamos. Porque yo he hecho cosas en el sueño, en los sueños tremendas. Yo nunca he disparado un revólver. Nunca lo he tenido en las manos. No sé cómo ni manejar un revólver. Un cuchillo sí, pero un revólver no. ¿Y sabe una cosa? En sueño yo soy un vaquero. Así que tenemos que examinar esos aspectos. Y el primero de ellos es la composición de la personalidad del ser humano. Nosotros tenemos una personalidad que se desarrolla desde que somos infantes. Y son lo que nos lleva toda la vida. A veces el medio ambiente donde estamos nos hace cambiar. Por ejemplo, yo recuerdo en casa, mi mamá era muy puritana y mi papá también. Ellos eran metodistas y evangélicos desde jovencitos, desde que antes de casarse. Y ellos pues llevaban esa vida así en la casa. Y nosotros estábamos acostumbrados que cuando mamá miraba de una forma, eso quiere decir que levántate, vete y quítate del frente, porque la conversación era de adultos y no niños. Y cuando papá llegaba, todo el mundo cambiaba porque papá era autoridad. Así que, pero entonces, a través del tiempo, conociendo otras formas de vivir, exacto, entonces cambiamos a veces nuestra personalidad. Pero básicamente esa personalidad siempre es la misma.
Tenemos algunos cambios, pero siempre es la misma. Zoraida dice que yo soy negativo. Y yo le discuto, no, yo soy realista. Y ella me dice, es que en el realismo está el negativismo. ¿Verdad? Así que cambia la personalidad. Ahora, esa personalidad está supuesta a describir y a mostrar a Dios. ¿Por qué? Porque la vida que nosotros tenemos es el aliento de Dios. ¿Se acuerdan en la creación? Un muñeco de barro no se movía, no oía, no veía, no hacía ningún movimiento, no había nada. Pero el Señor decide soplar en él y ese muñeco recibe la vida. Ese es el espíritu del individuo. El que al morir nosotros queda el cuerpo en el sepulcro y el espíritu va hacia Dios. Bien, ahora, Dios llega a reconocer la personalidad del individuo desde bien temprano en la creación. Allá en el capítulo 6 de Génesis, nos dice que el Señor viene y dice, prácticamente, no recuerdo bien las palabras exactas del verso, pero prácticamente dice, estoy arrepentido de haber creado al hombre. Porque el hombre está solamente para el pecado y para la desobediencia, para la maldad. Así que esa eternidad que tiene la vida del ser humano por el aliento de Dios, Dios le pone un fin. Y dice, 120 años nada más. Y de un Matusalén que dura 969 años, entonces se queda la gente viviendo solamente 120 y nosotros, yo por ejemplo, acabo de cumplir 88, a ver hasta cuándo más llego. Así que esa personalidad nuestra debería ser el retrato de Dios, el retrato de Cristo, el retrato de la bondad, no el retrato de la maldad como mucha gente tiene. Ustedes miran algunas personas amargadas en la vida y están con su rostro que uno se puede dar cuenta que están amargados, que están aborrecidos, que viven con odio, que viven haciendo todo lo que sea posible para hacer daño. Yo les voy a explicar en un momento acerca de eso. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras nos dan el plan completo de cómo nosotros podemos ser lo que debiéramos ser. Especialmente los creyentes que creen en Cristo Jesús. Porque dice la Escritura que por creer en Cristo Jesús dejamos de ser criaturas de Dios y venimos a ser hijos de Dios. ¿Se imagina, hermano Cuevas, te imaginas tú siendo hijo de Dios, estando parte integrante del reino de los cielos?
que tú puedas decirle a Dios, tú eres mi Padre. A Jesús que tú le puedes decir, tú eres mi hermano. Porque somos hijos de Dios. Entonces, bajo eso, entonces las Sagradas Escrituras nos pueden establecer la responsabilidad cristiana, según lo tenemos en Romanos 7:12. Luego, la Biblia, o sea, como el creyente se presta para ser cambiado en todos los aspectos de su vida diaria, las Sagradas Escrituras se prestan para mostrarle al creyente la posibilidad de poder alcanzar un grado de santidad y perfección que viene a ser aceptable a la justicia divina, pero muy en particular al sistema que el mismo Dios guarda en su reino y que se hace compatible con otros seres que moran en el cielo. Lo que quiere decir, hermanos, que por medio de la palabra de Dios, nosotros estamos para poder prepararnos para estar ante la presencia del Dios eterno, del Dios todopoderoso, del Dios todo amor, del Dios todo virtud, del Dios todo poder. Delante de ese Dios inmenso que nosotros adoramos y que decimos nosotros, yo soy tuyo y tú eres mío. Entonces la Escritura nos enseña y nos guía para que nosotros podamos alcanzar ese grado. Ese grado. Es verdad que muchos hermanos esperan alcanzar ese grado cuando se mueren o cuando venga el Señor Jesús. No necesariamente podemos alcanzar los diferentes grados según el Espíritu Santo obre en nosotros. Leamos el capítulo 15 creo que 15 de Primera de Corintios, si no me equivoco. Bien, ahora tenemos las funciones psicoanalíticas, y perdonen la palabra, psicoanalíticas del llamado ego. Y ahora les voy a introducir a la psicología. Sigmund Freud fue un psicoanalista austriaco, más bien checoslovaco, pero austriaco. Él más vivió en Austria que en Checoslovaquia. Bien, Sigmund Freud inventó la teoría de lo que le llaman el psicoanálisis. Y él decía que el hombre o el ser humano está compuesto de un ego, de un id y de un superego. Esas tres entidades forman la personalidad del individuo. Sus actos, sus pensamientos, sus acciones, todo lo relacionado. Es más, si usted va a un psicólogo, a un examen de psicología, o sea, un psicoanálisis, si usted va a uno de ellos, el psicólogo tiene en mente esas tres cosas para que usted entonces le pueda decir en cuál de esas está usted localizado. ¿Ok? Yo creo, y esto es personal mío, no sé si hay alguien que esté de acuerdo conmigo o no, pero yo creo
que Freud lo que hizo es hacer una parodia del capítulo 7 de Romanos, capítulo 6 y 7, porque está el argumento de Pablo está entre el capítulo 6 y el 7, donde Pablo reconoce su cuerpo, su espíritu y su alma, y cómo funciona cada uno de ellos dentro de su ser. Y yo creo que Freud se aprovecha y hace entonces esa parodia diciendo del ego. El ego viene siendo el espíritu. El id viene siendo el cuerpo, porque el id es el que es el de las grandes travesuras. Y el superego es el alma, que es la que se dispone al servicio de Dios. Por eso Cristo busca las almas. Él no busca los cuerpos. Él sabe que Tomás algún día tiene que bajar al sepulcro y allí mi cuerpo se desintegra. Pero mi espíritu no se va a desintegrar. El espíritu es parte de Dios. Por eso es que el Señor nos da ese privilegio de, si creemos en Cristo, entonces nuestro espíritu viene a ser como parte de Dios, y por eso Él nos llama hijos de Dios. Así es que, según la enciclopedia británica, el id viene a ser la más antigua esencia que el ser humano tiene, ya que su desarrollo contiene los más primitivos instintos del cuerpo, notablemente el sexo y la agresión, y todo el material psíquico que es heredado y presente en el nacimiento. Esta siendo la razón por la cual lo identificó como el cuerpo carnal que San Pablo se refiere en su argumento. Sigue diciéndonos la enciclopedia que el id se hace ignorante del tiempo del mundo externo y descuidado del pasar del tiempo. Descuida la organización y no acepta la lógica o la razón. Tiene la habilidad de mantener, de hacer de impulsos contradictorios y funcionar de acuerdo a los impulsos que buscan satisfacción, y suple la energía para el desarrollo de la vida mental. Practica a los llamados deslices de la lengua y otros modos no racionales de la expresión. Como hemos visto en este análisis, no nos queda duda de que Freud está refiriendo directamente a las funciones del cuerpo humano. Ahora, esas funciones devocionales del creyente, vamos a hablar ahora del creyente, las vemos entonces en el cuadro
que Freud presenta al decirnos que existe un superego. En otras palabras, algo más allá que el espíritu. Y esa, naturalmente, es el alma. El alma es el centro de todo lo que Tomás Colón es. Y esa es la que busca mi Señor para redimirlo. Esa es la que Él busca para santificarla. Esa es la que Él busca para perfeccionarla. Esa es la que Él busca para hacerla igual a los ángeles, igual a las criaturas celestes, porque en el reino de los cielos no va a haber pecado. Dios no va a cambiar una sección del cielo especialmente para Tomás Colón con sus maldades. No, Él quiere que yo cambie y me prepare para que yo pueda entrar entonces juntamente con esos seres celestiales, gozar entonces de las calles de oro, gozar del reino de los cielos, gozar de las bendiciones celestes. Así es que la lista de estas funciones está encabezada por el sistema del arrepentimiento establecido en las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas, la bienaventuranza 1, 2 y 3 son el cuadro del momento del arrepentimiento que busca Dios. ¿Ok? Así es que ahí comienza nuestra vida espiritual. Pero notemos algo interesante. El arrepentimiento viene a ser exactamente lo que Pablo reconoce como aborrezco. ¿Ve? Lo que aborrezco, en otras palabras, lo que me arrepiento de haber hecho. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tratar el pecado nuestro como algo aborrecible, algo que no lo queremos. Lo hemos cometido, pero no lo queremos. No debe ser parte nuestra. Porque el pecado, ¿cómo yo le puedo llamar? No, le puse palabra, pero no me recuerdo bien. El pecado de gusto, ese pecado que se comete porque me gusta hacerlo. A mí me gusta mentir, a mí me gusta odiar, a mí me gusta la pelea. A mí me gusta pues, sembrar el odio con los hermanos, sembrar el odio en la familia, poniendo en mal a uno con otro, a la mamá o al papá con los hijos, o los hijos con el papá, alguien, porque ese tipo de personas se mueve de esa forma, esa es su personalidad. Ahora, el Señor nos provee la oportunidad del arrepentimiento, donde el creyente se arrepiente de su pecado para no cometerlo más. La diferencia entre Pedro y Judas nos muestra la ilustración de esto. Pedro traiciona a Jesús. Es más, dice yo no lo conozco. Y maldice. Dijo malas palabras. Le dijo a la persona que le preguntó.
Y dijo, no, yo no lo conozco, no sé ni quién es ese. Yo no, estoy aquí por casualidad, pero no, ni lo conozco. Me recuerda una ilustración que hacía un hermano salvadoreño que pertenecía a una iglesia en El Salvador. Y entonces dice que una noche estaban en el culto y de momento vinieron unos encapuchados con ametralladora. Y entonces pues dice que uno, el líder te decía, bueno, el asistente pastor está aquí. Y nadie, no tenía, la iglesia no tenía asistente pastor. Y los diáconos, no hay diáconos, la iglesia no tiene diáconos. Los maestros de escuela dominical, no había maestros de escuela dominical, nadie se levantaba. Y entonces dice que de momento el pastor, el encapuchado, se quita la capucha y era el pastor que estaba. Dice, con eso que estoy contando yo aquí en la iglesia. Bien, así que, ok, Dios nos provee el arrepentimiento. Ahora, nos provee también entonces otra herramienta. Además del arrepentimiento, entonces nos provee el nuevo nacimiento. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hubo un cambio en nuestra vida completamente radical? ¿Éramos de una forma y ahora somos de otra? ¿O somos sencillamente iguales de lo que yo era? ¿Por qué? Porque yo vine aquí a producir problemas, a poner a pelear a los hermanos, a poner a pelear las parejas. Esa persona vive en ese ambiente. No. Si nos hemos arrepentido, entonces tenemos el nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento nos hace nuevas criaturas. Dice el apóstol, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Eso lo produce el nuevo nacimiento en Cristo. Bien, la tercera cosa es entonces el creyente en su necesidad de mantener contacto con el cielo y debido a que a la misma vez Dios quiere mantener abiertas todas las avenidas de comunicación con el creyente, Hebreos 1 y 2, nos ha provisto de lo que conocemos como la oración. Creyente, para crecer, necesita la oración. Necesita esa habilidad de poder hablar con su Señor, comunicarse con su Señor, decirle a su Señor, no solamente alabarlo con un cántico, no solamente rendirle culto al Señor con otras cosas, sino cuando vamos de rodillas delante del Señor y ahí en la oración hablamos con el Señor y le decimos lo que hay en lo más profundo de nuestro ser y Él nos dice todo lo que está dispuesto a darnos. Nos da la seguridad de salvación, nos da el poder del Espíritu Santo, nos da los dones del Espíritu Santo. La oración es inmensa, por eso dice que la oración cambia todas las cosas. No me pregunten la cita de eso porque no la encuentro de ninguna forma. La he estado buscando como unos cuantos días y no la he podido encontrar. Bien. Así es que, para terminar, como hemos llegado a comprender en el mensaje bíblico, la relación con Dios que
crea el mensaje evangélico, no viene a ser una de carácter religioso o ni siquiera devocional. Al presentarse como una relación exclusivamente de valor eterno y espiritual, esto nos quiere decir que el conocimiento personal de Dios y su reino requiere del ser humano valores especiales, que éste debe de estar dispuesto a buscarlos y a recibirlos, lo que requiere una entrega total al Señor y un abandono práctico al dominio de los deseos del cuerpo y una dedicación especial a las cosas de Dios, dándole importancia y dedicación a nuestro espíritu y alma para que ellos trabajen en el mundo espiritual, sometiendo de esa manera a los deseos y a las pasiones que lo único que crean es pecado y maldad, según así nos lo recomienda el escritor de la carta a los Hebreos, Hebreos 2, 1, 3. Debemos entender que cuando el Señor Jesús se refiere a tomar mi cruz, Mateo 10, 38 y 16, 24, lo que prácticamente nos está diciendo es que nos convirtamos, que no convirtamos la oportunidad que se nos brinda con el llamado Mateo 22, 14 en un tiempo perdido, sino que activemos nuestra labor para que ese sacrificio sea parte del proceso de salvación y vida eterna que se nos ha prometido. Oremos al Señor de la mies que su ayuda siempre sea una realidad para que nuestra vida como creyente sea una aprobada por el mismo Dios. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Gracias, Señor. No sé si haya aquí en esta mañana alguna persona que diga, Señor, yo reconozco mis pecados y yo creo que de hoy en adelante yo quiero servirte. Esa es la decisión más importante que se hace en la vida. La vida tiene muchas vueltas. La vida tiene muchos principios y tiene muchos finales. Pero como conocer a Cristo, no hay ninguno otro. No hay placer más grande. Yo era 16 años. Y gloria, gloria le doy a Dios. No lo digo por enorgullecerme de eso, sino sencillamente porque esos son recuerdos que están en mi mente. Yo conocí al Señor esa noche y al otro día yo me salgo del salón de clase y en el pasillo pongo mis papeles, mis libros en el piso, agarro una Biblia y me pongo a predicar para que los niños escucharan el mensaje de Cristo que yo había recibido la noche anterior. Al poco tiempo, a las poquitas semanas, me invita un pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera y allí voy y les predico entonces un sermón sobre cantares. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? No hay momento más grande, no hay momento más delicioso que entregarle su vida al Señor. Y yo quisiera saber si hay alguien entre nosotros en esta mañana que diga, ese quiero ser yo. Es la oportunidad de Cristo. Cristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere
mi voz, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Se fijan, hermano? ¿Se fijan, amigo o amiga? La relación que se forma inmediatamente que usted acepta a Cristo Jesús. Que Él dice, yo ceno contigo y tú conmigo. Con razón, alguien escribió un corito, se lo voy a cantar cuando termine. Así que, ¿hay alguien? Si no hay alguien, entonces pues, muchas gracias. El corito dice,